Muy buen día, apreciados docentes. En esta ocasión abordaremos el primero de los dos problemas que se proponen en la actividad número 2 de la sesión de hoy. Bienvenidos. El propósito es analizar cómo un mismo problema puede ser abordado con diferentes modelos matemáticos y con diferentes recursos tecnológicos. El problema propuesto es el siguiente. Una finca tiene sembrados 20 árboles de manzana, que tienen un promedio de producción de 60 manzanas al mes por cada árbol. Se sabe que por cada árbol adicional que se siembre, el promedio de producción se reduce en 2 manzanas al mes por árbol. Y tenemos tres preguntas para este problema. ¿Cuántas manzanas produce la finca cada mes? ¿Es recomendable sembrar más árboles? ¿Y cuántos árboles se deben sembrar para que la producción de la finca sea la mayor posible? Como lo pudieron notar, es un problema clásico de optimización, que muy seguramente muchos de nosotros hubiéramos abordado en primera instancia con conocimientos del cálculo a través de las derivadas. Sin embargo, veremos que es posible abordarlo desde otros puntos de vista. En una primera instancia, trataré de darle un abordaje aritmético, luego un abordaje desde la geometría, luego un abordaje desde el álgebra y finalmente dejaré planteado el problema utilizando el software GeoGebra. El primer abordaje será un abordaje netamente aritmético, por lo que voy a utilizar una hoja de cálculo que está disponible en cualquier computador o en cualquiera de las tabletas que tienen nuestros estudiantes. El problema nos plantea que tenemos cierto número de árboles y que cada árbol tiene cierta cantidad de manzanas. Entonces voy a colocar dos columnas, una para el número de árboles y una para el número de manzanas que produce cada árbol. Si quiero obtener la producción de la finca, pues basta con multiplicar el número de manzanas por el número de árboles que tiene la finca. Según nos dice el problema, dentro de la finca tenemos sembradas 20 árboles y cada árbol produce mensualmente 60 manzanas. Por lo tanto, la producción de la finca se calcula multiplicando estos dos valores. Tenemos que la producción de la finca inicialmente es de 1200 manzanas. Con esto daremos respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta nos dice si es recomendable sembrar más árboles. Para esto lo que voy a hacer es sembrar un árbol más y mirar cómo se comporta la producción con ese árbol adicional. Luego simularé un segundo árbol sembrado adicional y seguiremos mirando cómo se comporta la producción. Entonces, para 21 árboles, la producción se reduce en 2 manzanas por árbol, es decir, que ya no van a tener 60 manzanas cada árbol, sino 58 cada uno. Esto nos daría un total de 1218 manzanas. Muy bien, ahora simularemos que tenemos 22 árboles y para esos 22 árboles tendríamos un promedio de 56 manzanas para cada uno. Por lo tanto, la producción ahora será de 1232 manzanas. Lo que podemos hacer ahora es seguir digitando caso por caso, cosa que sería inoficioso, porque ya que estoy usando Excel, puedo arrastrar la fórmula y él va a detectar los patrones o regularidades que hay en cada columna. Para la primera columna, él va a detectar que los números van a ir aumentando de uno en uno, que es el árbol que se siembra adicional. Y la producción de manzanas promedio va a ir disminuyendo de 2 en 2, que son las 2 manzanas que se reducen los promedios por cada árbol que se siembre. Entonces voy a arrastrarlo, a copiarlo y pegarlo. Puedo utilizar todos los valores que quiera, sin embargo ya vamos a ver hasta dónde tiene sentido en el problema. Y nos vamos a dar cuenta de la producción para 23, 24, 25, 30, la cantidad de árboles que deseemos. Observemos que a partir de 50 árboles sembrados en la finca, la producción empieza a ser negativa, lo cual pues ya no tendría sentido para el problema. ¿Por qué? Porque iniciamos con una producción de 60 manzanas y por cada árbol adicional la producción se reduce en 2. Es decir, que si siembro 30 árboles más y tengo 50 árboles en la finca, pues ya los árboles van a estar tan amontonados que no están en capacidad de producir manzanas. Por lo tanto, estos valores de aquí para abajo para el problema que estamos analizando ya no tienen sentido. Podríamos dejar la tabla hasta acá.
Y ahora lo que el niño debería hacer, pues era identificar cuál es el valor máximo, cuál es la producción máxima que tenemos. Se va a dar cuenta que inicialmente los valores de la producción venían aumentando, 1200, 1228, 1232, pero que al llegar al 1250 empiezan a disminuir. Por lo tanto, una conclusión es que la cantidad o la producción máxima de manzanas que puede obtener esta finca es de 1250. ¿Qué se obtiene cuando tenemos 25 árboles sembrados dentro de la finca? Lo que quiere decir que lo recomendable es sembrar solamente 5 árboles más para obtener la máxima producción posible. Ahora trataremos de darle un abordaje geométrico al problema. El problema contempla dos variables. Una primera variable, que es el número de árboles sembrados dentro de la finca, y una segunda variable, que es el promedio de producción de cada uno de esos árboles. Al multiplicar estas dos variables, tendremos como respuesta la producción de la finca, que es el enunciado, que es la pregunta que nos hacen dentro. Geométricamente, un producto entre dos variables lo puedo representar a través de un área. Quiere decir que puedo colocar como un segmento el número de árboles que contiene la finca y representar mediante otro segmento el promedio de producción de cada uno de estos árboles. Pero como posteriormente estos valores se van a modificar, entonces para manejar estas dos variables voy a utilizar un deslizador. Crearé un deslizador que me represente el número de árboles adicionados sembrados dentro de la finca. Por lo tanto, mi deslizador va a tomar valores desde 0 hasta 20, es decir, con este deslizador puedo simular que se dejaron los árboles que hay, los 20 árboles que no se sembró ninguno adicional, hasta sembrar 20 árboles adicionales. Y el incremento pues va a ser de 1 en 1 porque como son árboles adicionales, pues no tendría sentido tomar valores decimales. Dijimos también que íbamos a representar la cantidad de árboles a través de un segmento. Entonces lo que voy a hacer es trazar una circunferencia dado el centro y el radio. Voy a colocar el centro de la circunferencia en este sitio y el radio va a ser el número de árboles que hay dentro de la finca, es decir, 20 más el valor que tiene el deslizador. El deslizador tiene como nombre A, entonces voy a digitar como radio 20 más A. Hacer esto me genera una circunferencia, que es esta que ustedes están viendo acá dentro de la vista algebraica, pero que no se puede ver dentro de la vista gráfica por el zoom que tenemos. Voy entonces a reducir el espacio sobre el que estoy trabajando para poder tener acceso a la vista gráfica de la circunferencia. Tenemos ya entonces una circunferencia con centro en el punto A y con radio 20 más 1. Quiere decir 21 árboles sembrados en la finca. A medida que modifico el deslizador, el radio de la circunferencia se va modificando. Entonces con este deslizador puedo simular desde 20 árboles sembrados en la finca cuando el deslizador toma el valor de 0 hasta 40 árboles sembrados en la finca cuando el deslizador toma el valor de 20. Dijimos que lo íbamos a representar a través de un segmento, entonces voy a colocar un punto sobre la circunferencia y a trazar el segmento de recta que va a representar esa primera variable. La segunda variable es el número de manzanas promedio que produce cada uno de esos árboles. Para representar esta segunda variable, tendremos en cuenta o usaremos nuevamente el deslizador. Si el deslizador está en 0, la producción promedio de cada árbol es de 60 manzanas. Si está en 1, esa producción se disminuye en 2, tendremos 58 manzanas por árbol. Cuando el deslizador esté en 2 tendremos 56, cuando esté en 3 tendremos 54 y así sucesivamente. Eso quiere decir que las 60 manzanas se reducirán en 2 unidades por cada unidad que avance el deslizador. Entonces trazaremos una circunferencia con centro en el mismo punto A, pero de radio 60 menos 2 veces el valor que marque el deslizador, 2 veces A.
Tenemos nuevamente la circunferencia, pero otra vez la circunferencia se nos queda un poco por fuera de la vista gráfica, entonces vamos a acomodar la vista gráfica de modo que podamos tener las dos variables manejadas dentro de la misma pantalla. Les dije hace un rato que la forma de representar la multiplicación entre dos variables era a través de segmentos perpendiculares, entonces ahora necesito un segmento perpendicular a esta primera variable que pase por el punto A. Encontraremos el punto de intersección entre esa perpendicular y la circunferencia y con él conformaremos un rectángulo. De esta manera, uno de los lados del rectángulo tendrá como medida a la primera variable, que es el número de árboles, y el otro de los lados del rectángulo tendrá como medida la segunda variable, que es la producción promedio de manzanas por árbol. Voy a ocultar las rectas y vamos a trazar un rectángulo con esos 4 puntos. Como tenemos una variable en la base y otra variable en la altura, pues necesariamente el área de este rectángulo, como lo pueden ver ustedes acá, dentro de la vista algebraica y como lo podemos visualizar acá dentro de la vista gráfica, corresponde con el número de manzanas que componen la producción de la finca. Para el caso inicial del problema, pues tenemos las 1200 manzanas que producen 20 árboles, produciendo 60 manzanas cada uno al mes. Para poder visualizar esos valores dentro de la gráfica, voy a medir la distancia o longitud de cada uno de esos segmentos. Este segmento mide 20 unidades y este segmento mide 60 unidades. Por acá tengo el número de árboles y por acá tengo la producción de cada uno de esos árboles. Miremos qué sucede cuando movemos el deslizador. Cuando el deslizador está en 1, que significa un árbol adicional, tenemos 21 árboles sembrados produciendo 58 manzanas cada uno. Y a medida que movamos el deslizador vamos a ir encontrando diferentes valores tanto para el número de árboles como para la producción individual de cada árbol. Manipulando el deslizador, el niño se va a dar cuenta que a medida que van aumentando el número de árboles, se va aumentando también la producción, pero que eso sucede solamente hasta llegar al valor de 5. Cuando pasamos al valor de 6 y de ahí hacia adelante, la producción, es decir, el área del rectángulo, empieza a disminuir. Veamos ahora cómo podría ver esto el niño de una manera un poco más convincente. Para esto me voy a apoyar con la hoja de cálculo que trae incorporada este software. Voy a representar en la primera columna el número de árboles, que acá se llama B. En la segunda columna voy a representar la producción individual de cada árbol, el promedio, que aquí se llama A1. Tenemos que ingresarlo con un guión abajo para que lo tome como un subíndice. Y en la tercera columna voy a registrar la producción, que es el área de este polígono. Aquí lo pueden ver en la hoja de cálculo, nombrado como polígono 1. Entonces tenemos ya los valores de 20, 60 y 1200, que son los valores que están activos dentro de la vista gráfica. Si lo selecciono en la hoja de cálculo y le doy clic derecho y le doy clic luego en la opción registro en hoja de cálculo, me pide que le dé la fila inicial, en la fila inicial que sea a partir de la segunda fila, el límite de la fila, voy a pedirle que me dé 20 valores, ese es el número de valores que van a aparecer de aquí hacia abajo. Digámosle que nos lo pidámosle que nos los registre a partir de la primera fila, que sean 20 filas y que nos registre los 3 valores. Con esto le damos clic derecho al deslizador para que se vaya moviendo de uno en uno y activamos la animación. Con eso pues vemos que el deslizador va tomando los diferentes valores y esos valores a su vez van quedando registrados en la hoja de cálculo. Con esto el niño ya no va a tener que esperar, o mejor, recurrir a su memoria para ver en qué valores era que estaba la producción máxima. Aquí en la tabla pues nuevamente podemos identificar que la producción máxima se obtiene
teniendo sembrados 25 árboles y produciendo cada uno de ellos 50 árboles por mes. De esta manera la